Bien, vamos a hablar de lo que vamos a conocer como probabilidad condicional y llegar al teorema de Bayes, una de las fórmulas más importantes en el caso de la matemática. La probabilidad condicional hace referencia de dos eventos en la cual se quiere hallar la probabilidad de un evento si se sabe que ya ocurrió otro evento. Básicamente la probabilidad de que el evento B ocurra si ya ocurrió A es la que se suele llamar como probabilidad condicional. Simbólicamente se suele representar de esta manera como tenemos acá. Y se suele definir como la probabilidad de la intersección sobre el evento del cual ya se sabe que ocurrió. Y representar como B pleca A. Ese pleca es el que vamos a interpretar como sí o como dado. Y como mencionábamos, se suele utilizar cuando se sabe algo que ya ocurrió, en este caso el evento A. Bien, ilustremos con un ejemplo. Supongamos que nos dicen que la probabilidad de que un turista haya visitado Copán es 0.7, cuando le hemos llamado acá para efectos de ilustración evento D, y que la probabilidad de que el turista haya visitado Islas de la Bahía sea 0.6. Y además que la probabilidad de que haya visitado ambos sitios es 0.5. Si nos están pidiendo la probabilidad de que un turista que visite ruinas, si se sabe que ya visitó Islas de la Bahía. Simbólicamente nos están pidiendo esto, la probabilidad de D, la probabilidad de que visite Copán Ruinas si se sabe que ya visitó Islas de la Bahía. Recordemos que el pleca, que lo podemos ver en una oración como sí o un dado, nos da a entender el evento que ya sucedió. No es una división de eventos, es simple simbología nada más. Y de acuerdo a la definición, sería la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Si sustituimos numéricamente los valores que se nos brindan, 0.5 sobre 0.6, dándonos un 83.33%, que recordemos deberá tener una interpretación. En este caso, que existe un 83.33% de posibilidad de que el turista visite Copán si se sabe que ya visitó Islas de la Bahía. Se suele utilizar cuando se tiene información de un evento que ya ocurrió. Muy utilizado en estadística también es algo que se conoce como tablas de contingencias. Las tablas de contingencias se suele utilizar para clasificar muestras que tienen dos o más características. Se les suele llamar también como tablas de doble entrada. Básicamente acá como que tuviésemos en columnas, es decir, hacia abajo, si es hombre o mujer, género, o en filas, como tenemos en la tabla mostrada acá, si la persona fuma o no fuma. Y es muy empleado para también hallar probabilidades. Sí se debe de cumplir que el total, ya sea que lo consideremos en columnas y en filas, deberá de coincidir. Supongamos que nos piden la probabilidad de que una persona seleccionada fume. Bueno, es lo que hemos identificado acá como el evento F. Entonces, esa probabilidad sería 34, son 34 personas que fuman entre el total, en este caso 90, dándonos 0.3778. Si nos pidiese la probabilidad de que la persona sea hombre y fuma, el I, recordemos, nos representa una intersección. Simbólicamente nos estarían pidiendo esto, ¿no? Que de acuerdo a la información de la tabla, pues será 24 donde se crucen, intercepten la columna referente a los hombres y la fila referente a las personas que fuman. Esa es su cardinalidad. En el ejemplo en particular, 24 sobre 90, ¿no? Dándonos 0.2667. Si nos pidiesen la probabilidad de que la persona sea hombre si fuma, nos están hablando de una probabilidad condicional. Este término sí se transformará como una condicional, donde hay involucrados dos eventos
la expresión o aquel evento que esté posterior del sí será el evento que ya conocemos. Recordemos, este es un sí condicional, no un sí de afirmación. Simbólicamente, esto es lo que nos estarían pidiendo. La probabilidad de H, sí, recordemos, el pleca se interpreta como un sí, la persona fuma. Que en el caso de la definición, si la recordamos, es la intersección, probabilidad de la intersección sobre lo que ya sucedió. Ya teníamos previamente esas dos probabilidades, sustituyendo en la fórmula a utilizar, su resultado nos da 0.7059. En forma de porcentajes, 70.59%. Otra de las fórmulas muy utilizadas es la que se conoce como regla de la multiplicación. Habla de dos eventos en un mismo espacio muestral. Y lo que trata de encontrar es la probabilidad de una intersección, donde hay un evento que ya ocurrió previamente. Se suele definir como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Notemos que esta segunda parte habla de una probabilidad de B, pero ya ocurrió A. La fórmula se puede comprobar fácilmente. Esta es la definición que teníamos de probabilidad de la intersección, probabilidad condicional, perdón, y el término que está dividiendo, pues pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad, quedándonos esta fórmula que es la que se conoce como regla de la multiplicación. Con un ejemplo. Recordemos el hecho que hay un evento que ha ocurrido de manera inicial A y hay un segundo evento que se puede ver afectado por la ocurrencia o no de A. Consideremos un ejemplo en el cual se nos dice que en un recipiente hay 8 juguetes. Hay 8 juguetes, 2 de los cuales son rojos y 6 son verdes. Y se pide a un niño que escoja 2 juguetes. Y nos están pidiendo la probabilidad de que los 2 sean rojos. Recordemos que hay que definir los eventos. Consideremos que los eventos sean de la siguiente forma. Que la primera bola seleccionada sea roja y que la segunda también sea roja. Entonces, como nos están pidiendo que ambas sean rojas, hablaríamos de una intersección. Recordemos que algo que nos ayuda mucho a esto son los diagramas de árbol. Entonces, si construimos un diagrama de árbol, pues podría ser de la siguiente manera. Esta es el recipiente. De manera inicial, se selecciona una bola. Nos interesa, de acuerdo a los eventos definidos, que la primera sea roja. Entonces, este es el primer resultado que se obtiene acá, Esa probabilidad de que la primera sea roja sería 2/8. Nos interesa que la segunda sea bola. Ya estamos en este escenario. Y la probabilidad de que esa segunda bola sea roja sería 1/7. Y este es el resultado que nos interesa, que ambas sea bola. Entonces, en el caso particular del ejemplo, la probabilidad sería 2/8, que la primera sea roja, por 1/7. La probabilidad de que la segunda sea roja si la primera también fue roja. En este caso, dándonos como resultado 1/28. Vamos a decir que dos eventos son independientes si se cumple esta condición. Habla de probabilidad de B igual a la probabilidad de B si ya ocurrió A. Básicamente la idea es que la probabilidad de B no se ve afectada si ya ocurrió A. Existe una forma diferente de verificar si dos eventos son o no independientes. O sea, sabemos esto, la fórmula que acabamos de ver previamente, la que llamábamos regla de la multiplicación. Si dos eventos son independientes, de acuerdo a la definición, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Y si sustituimos la probabilidad de B dado A por probabilidad de B, nos queda esto, lo que tenemos en verde, que es una propiedad que se suele utilizar sobre todo para determinar si los eventos son o no independientes, ¿verdad? Pero muchas veces, para determinar la independencia, hay que utilizar el sentido común. Imaginémonos acá
el campeonato que se realiza de fútbol en España y en Honduras. No tiene nada que ver uno con el otro. Entonces los eventos se dice que son independientes. O bien, si lanzásemos un dado y una moneda, el resultado que tengamos en la cara, en la moneda, perdón, no tendrá que ver nada, no tiene nada que ver con el resultado que se obtiene en el dado. Y una forma de poder ver esa independencia es considerar que ocurren en tiempos diferentes, y verificar si la ocurrencia de uno, bueno, que en este caso le hemos llamado B, se ve o no afectado por la ocurrencia del primer evento, aquel evento que ya ocurrió de manera inicial. Volvamos a las tablas de contingencia e ilustremos con un ejemplo para cómo poder determinar si tenemos la tabla de contingencia, si los eventos son o no independientes. Acá tenemos una encuesta que se realizó en un local de comida rápida y quieren determinar, y aquí se nos muestra la información de la información de los gustos que tienen las personas, ya sea hombre o mujer, de comer en el local, de ordenar la comida e ir a comer a otro lugar, o bien comer dentro. Supongamos que nos dicen que si la persona seleccionada, se hace una muestra, si la persona seleccionada es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera ordenar desde el automóvil? El sí nos hace referencia a que la probabilidad es condicional. Que la probabilidad es condicional. Lo que se conoce es que es hombre. Y lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que prefiera ordenar desde el automóvil. Lo que llamamos identificado en nuestra tabla de contingencia el evento C. Entonces nos estarían pidiendo la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de lo que ya conocemos. En este caso sería 60 sobre 100, porque son 60 los que cumplen esa condición sobre el total de hombres, que en este caso es 100, 0.6 o bien el 60%. Imaginémonos si lo que nos piden es lo siguiente, la probabilidad de que sea mujer dado que come dentro. De nuevo, el término dado hace referencia a una probabilidad condicional. Lo que ya se conoce es que la persona come dentro del local. Entonces nos estarían pidiendo la probabilidad de que sea mujer, pleca, el dado lo interpretamos como una pleca, coma dentro del local. Que lo encontraríamos como la probabilidad de la intersección de los dos eventos sobre lo que ya ocurrió. Entonces en este caso tenemos que son 12 mujeres entre el total de mujeres, quedándonos este resultado. Y consideremos un ejemplo un poquitito diferente a los estos. Supongamos que nos quieren determinar o que queremos determinar si la preferencia de comer dentro del local es independiente del género. ¿Y cómo justificamos eso? Entonces, una de las propiedades para poder hacer esto, una de las formas para poder hacer esto es hallar la probabilidad de la intersección y recordar el hecho que la probabilidad de la intersección resulta ser igual al producto de las probabilidades de los eventos. Entonces, la probabilidad de la intersección en este caso sería 21, bueno, si consideramos el hombre, 21 sobre 200, porque el total de personas encuestadas fueron 200. La probabilidad de A sería 33 sobre 200. La probabilidad de que la persona prefiera comer dentro. Y la probabilidad de que sea hombre sería 100 sobre 200. Y verificar si se cumple esto. En el caso de que la probabilidad de la intersección sea igual al producto de las probabilidades, decimos que son independientes. Y en este caso, al ser diferentes esos resultados, la preferencia no resultan ser independientes. Ilustremos con un ejemplo adicional. Fueron entrevistados 100 adultos y la opinión que se consultó acá fue referente a un préstamo y si tenía hijos o no en la universidad. Los eventos identificados como A, B y C
y se tenía, sobre referente a la carga del préstamo, y se tenía o no hijo en la universidad como D y E. Recordemos, generalmente las preguntas vienen formuladas como oración, y tenemos que trasladarlo a una forma simbólica. Supongamos que nos piden determinar si A y D son independientes. Entonces, básicamente tenemos que calcular la probabilidad de la intersección, verificar si el producto de las probabilidades resulta ser igual a la probabilidad de la intersección. Tenemos en este caso, el de la intersección sería 0.20, el de A 0.61 y el de D 0.30. Si como no se cumple el resultado, los eventos no son independientes, ¿no? Consideremos algo así. Si nos viene a determinar si el evento B y el evento D resulta ser independiente entre ellos. Entonces calculamos la probabilidad de la intersección, 9 sobre 100, la probabilidad de B. La probabilidad de B, vemos en este caso que si multiplicásemos P de B por P de D, o sea, la probabilidad de que del evento recomendable y que sí tiene hijos en la universidad nos da igual a la probabilidad de la intersección. Entonces, en este caso, los eventos sí resultan ser independientes. Uno no tiene nada que ver con el otro. Y tenemos un último caso acá, donde quisiésemos determinar si C y D son independientes. Pues de nuevo, calculamos la probabilidad de la intersección de los eventos por separados y verificamos si la probabilidad de la intersección resulta ser igual a la probabilidad de los eventos. No se cumple, entonces los eventos no son independientes. Un ejemplo adicional. En este ejemplo se nos dice que un gerente de una estación de servicio sabe por experiencia que el 70% de las personas que cargan combustible, echan combustible, pagan con tarjeta de crédito. Y nos piden determinar la probabilidad de que 2 clientes compren con tarjeta de crédito. Básicamente como que tuviésemos que Juan paga con tarjeta de crédito, llega otro cliente, Carlos, y determinar si ambos pagan con tarjeta de créditos. Hay que definir los eventos. Entonces, un evento podría ser de esta forma. A, el primer cliente paga con tarjeta de créditos. B, el segundo cliente paga con tarjeta de créditos. Como no tiene nada que ver uno con el otro, lo que nos estarían pidiendo es una intersección, ya que nos habla de que los dos cumplan esa condición. Al ser independientes, la probabilidad de la intersección será la probabilidad de A por la probabilidad de B, en este caso 0.49, es decir, un 49%. Una de las fórmulas muy utilizadas en matemáticas, sobre todo en la parte de estadística, es lo que se conoce como probabilidad total. Hace referencia a eventos en los cuales son disjuntos, la intersección entre ellos es vacía, pero la unión de todos ellos es igual al espacio muestral. Si se cumple esta condición, la probabilidad de B de cualquier evento resulta ser igual a la suma de estas probabilidades. A la suma de estas probabilidades. Interesante. Consideremos que fuesen 4 los eventos involucrados acá. Los eventos que tenemos aquí son disjuntos. O sea, entre sí no hay ninguna intersección, pero la unión de todos resulta ser el espacio muestral. La unión de todos resulta ser el espacio muestral. Y supongamos que sobre ese espacio muestral tenemos un evento B. Un evento B. Creo que es bastante visible en el hecho que este evento B sobre este espacio muestral será la intersección de B con A1 unido con la intersección de B con A sub 2 unido con la intersección de B con A sub 3
y la intersección de B con A sub 4. B resulta ser todo esto. Bueno, la probabilidad de B sería la suma de todas las probabilidades, los eventos que están entre paréntesis. Esto porque como la intersección es vacía, lo que hacemos uso es de una de los teoremas de Kolmogorov, donde sumábamos la probabilidad de los eventos. Y en vez de considerar intersección, hacemos uso de la regla de la multiplicación de la siguiente manera. La probabilidad de A intersectado con A sub 1 será la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B dado A sub 1. De manera similar, la probabilidad de B intersectado con A sub 2, pues la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B si ya ocurrió A sub 2. Y así sucesivamente. Este es un caso particular de un ejemplo de lo que llamaríamos probabilidad total o en su defecto partición. Son 4 eventos, A1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, disjuntos entre sí, pero la unión de todos nos forman el espacio muestral. Bien, tenemos un ejemplo para ilustrarlo acá. Hace referencia a unas elecciones que van a realizarse. La probabilidad de que un candidato A, gane la elección es 0.55, en tanto que un candidato B la gane 0.45. Y nos dice que si ganase el candidato A, la probabilidad de que suban los impuestos es 0.8. Y si ganase el candidato B, la probabilidad de que suba los impuestos será 0.6. De manera inicial construyamos un árbol, un diagrama de árbol, y en él plasmemos esas probabilidades. Algo de esta manera. Si nos ubicamos aquí, es el día que se van a llevar las elecciones. La probabilidad de que gane el candidato A, la probabilidad de que gane el candidato A, y si llegásemos a este resultado, estaríamos hablando de la probabilidad, o en el caso de que suban los impuestos, si es condicional, ganó A. Acá tendríamos de que no suban los impuestos, o sea, lo opuesto, si no gana, si ganó A. Si ganó A. O sea, todo lo que tenemos hasta acá son los posibles escenarios dependiendo si ganó A, si ganó B, si subieron o no los impuestos. Los impuestos van a subir si ganó A o ganó B y el porcentaje de que suba dependerá de ellos. Ilustremos esto con el diagrama de la partición. Consideremos que en este caso nos pidan la probabilidad que suban los impuestos. O sea, los impuestos van a subir independientemente si gana un candidato o gana el otro candidato. Entonces, si gana, la probabilidad de que gane A era 0.55. La probabilidad de que suban los impuestos, sí, el sí es condicional, ganó A, es 0.8. Y la intersección de que gane I es el producto del primer resultado del evento y la probabilidad de el segundo evento sí ocurrió este primer resultado. Entonces, en este caso, la probabilidad de que gane A y el I, recordemos, es una intersección, suban los impuestos, sería su multiplicación. Estamos haciendo uso acá de la regla de la multiplicación. Como lo que nos están pidiendo es que suban los impuestos y hemos definido los eventos de esta forma, simbólicamente nos están pidiendo la probabilidad de un evento nada más, el evento C. Si vemos la pregunta, nos piden la probabilidad de que suban los impuestos, pero ese resultado de ese evento se puede ver afectado, se ve afectado por el evento A o evento B, o sea, se ve resultado por un primer suceso. En ese caso es cuando hacemos uso de la probabilidad total.
que tenemos acá, de acuerdo a cómo se han definido los eventos, sería la probabilidad de A, o sea, ganó A, subieron los impuestos y ganó A, más un O, probabilidad de B, ganó B, y la probabilidad de que suban los impuestos y ganó B, sustituyendo numéricamente 0.71. O bien, si consideramos las opciones de los posibles resultados, pues suben los impuestos, ya sea si ganó A o ganó B. La probabilidad total se utiliza para hallar la probabilidad de un evento donde este evento se puede ver afectado por resultados previos. En este caso, nos piden la probabilidad de que suban los impuestos y eso se puede ver afectado si gana un candidato o gana otro candidato. Una de las fórmulas más famosas de la matemática, que está considerada entre las 10 fórmulas más famosas de la matemática, es el que se conoce como teorema de Bayes. En el teorema de Bayes habla de n elementos, de n eventos que forman una partición. Aquellos en el cual la unión es el espacio muestral, pero la intersección es vacía entre cada uno de ellos y se define de esta manera. Es una probabilidad condicional. Es una probabilidad condicional. Se define de esta manera. Si nos enfocamos en este primer lado de acá, como es una probabilidad condicional, sería la intersección de los dos eventos sobre el que ya conocemos. En este caso, lo que conocemos es B. En el término del numerador, en la parte de arriba, si en vez de escribir la intersección hacemos uso de la probabilidad, la regla de la multiplicación, tendríamos lo siguiente. La probabilidad de A, ocurre primero A por la probabilidad de B, si ocurrió A sub I. O bien, todo esto, tomando en cuenta la fórmula que mirábamos en el caso anterior, de la partición, la probabilidad de B es todo lo que está en el denominador. Todo lo que está en el denominador. En el teorema de Bayes hay dos pasos. Es un proceso en el cual hay dos pasos, muy similar a lo que mencionábamos en los diagramas de árbol. Se conoce el segundo resultado. Se conoce el segundo resultado. El resultado del segundo paso. Y se quiere saber la probabilidad de la ocurrencia del primer paso. Retomemos el ejemplo de las elecciones. Supongamos que ya sabemos que ya subieron los impuestos y queremos saber si el que ganó fue el candidato A o no. Primero se llevan a cabo las elecciones, dependiendo del candidato que gane, pues así vamos a saber si cuál sería la probabilidad de que suban o no los impuestos. Entonces se sabe que ya subieron los impuestos. Entonces lo que nos están pidiendo es lo siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que ganó A? ¿Y qué se sabe? Que subieron los impuestos, ¿no? En palabras de esta manera, en forma simbólica, lo siguiente, la probabilidad de A, la probabilidad de que haya ganado A, si subieron los impuestos. Recordemos, al ser una probabilidad condicional, será la probabilidad de la intersección sobre lo que ya conocemos. De acuerdo a la regla de Laplace, perdón, al teorema de Bayes, en vez de colocar la intersección, pues tendríamos esto. Hacemos uso en el numerador de la regla de la multiplicación, pero en el denominador, abajo, hacemos uso del teorema de la partición. Las probabilidades encontradas eran 0.44 y 0.41. Que si encontramos esos, la probabilidad sería, en este caso, 0.6197. La probabilidad de que haya ganado A si subieron los impuestos es 0.6197. Es decir, el 61% de las 61.97% la probabilidad.